Bien, amigos televidentes, vamos a hablar respecto a este índice de la percepción de la corrupción en nuestro país. Reitero, nos ha ido re mal en esta nueva evaluación que hace Transparencia Internacional. Ojo, Proética es quien le hace seguimiento a todos estos estudios aquí en el Perú. Vamos a conversar con su representante. Él ya se encuentra con nosotros para poder conversar con él en profundidad en torno a este detalle. Samuel Rota se encuentra con nosotros. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo está? Un gusto acompañarlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar primero con una descripción, con estos cuadros que ha elaborado Proética y luego ya vamos a conversarlo con su director, su presidente ejecutivo. Vamos con el primer cuadro, por favor, que reitero, ponen al Perú nuevamente en el fondo de la tabla. Ojo, estamos en el puesto 121. El año pasado fuimos el 101, si mal no recuerdo. Ahora somos el puesto 121 de 180, así que estamos en la cola, abajo. Somos uno de los países más corruptos. El Perú se ubica, reitero, en el puesto 121 del ranking mundial y comparte, ojo, esta posición con Angola, Mongolia y Uzbekistán. Ojo, en comparación con otros años, ¿no? En nuestro país ha descendido 20 puestos, ojo, 20 puestos ha caído. Y tenemos ahí también el otro cuadro, por favor, que nos va a dar obviamente la referencia en torno pues a esta línea en el tiempo. Samuel Rota, ¿cómo tú como presidente ejecutivo de Proética? Ahí tenemos pues esa línea, ¿no? Esa línea roja que finalmente termina cayendo. Samuel, este informe, muchas gracias por la imagen, este informe de Transparencia Internacional, reitero, lo deja al país ante los ojos del mundo como uno de los países más corruptos, hay que decirlo así. Samuel. Sí, Carlos, lamentablemente es esa la conclusión a la que se puede llegar. Eh, Tal vez es importante señalar para la audiencia eh, que este instrumento que estamos comentando no es cualquier estudio, es un informe que anualmente prepara Transparencia Internacional desde el año 1995 y poco a poco se ha ido convirtiendo en el principal referente global de la situación de la corrupción de los distintos países. Y efectivamente, como usted señala, el, el Perú ha obtenido en esta última edición un valor de 33 puntos. ¿Qué significa esto? El índice de percepciones de corrupción se expresa en una escala que va de 0 a 100. Y en esta escala los mejores países, los percibidos como los más limpios, como aquellos que controlan más efectivamente la corrupción, son aquellos que obtienen el puntaje más alto. Es decir, mientras más puntos, mejor. Por lo tanto, mientras más te acercas al cero, eh, estás peor. Y bueno, como dije, 33 puntos de 100 es bastante malo, ¿no? Estamos muy por debajo de la mitad, ¿no? Si quisiéramos ponerlo en términos escolares, eh, para aprobar deberíamos haber sacado 51, ¿no? Para Para estar estar con la tabla raspando, media, ¿no? en la tabla media para Tenemos arriba. Sí, tenemos 33, ¿no? exacto. Pero eso no es todo, sino que cuando vemos la evolución de los años consecutivos que se han venido evaluando desde el año 2012, eh, lo que tenemos es un deterioro de nuestro índice. Es decir, empezamos con 38 puntos en 2012 y hemos ido eh, entre estancamientos y algún hipo de la curva, en realidad hacia la baja, ¿no?
hacia, Ujú. hacia la zona Hacia el fondo, preocupante hacia el fondo. de la tabla. Ujú. Claro. Ahora, Samuel, también nos has explicado el puntaje, ¿no? De 0 a 100, 33, así que recontra desaprobados. Pero cuando ya hablamos ya de los 180 países que mide finalmente este estudio, ahí también estamos muy mal, o sea, estamos en el puesto 121, también abajo, en la cola, ¿no? Al En fondo. efecto, con el puntaje, con el Ujú. valor del índice, Transparencia Internacional genera un ranking, ¿no? Es decir, y entonces los países pueden compararse unos a otros para ver, pues, cuáles están teniendo un desempeño aceptable, cuáles están teniendo un desempeño lamentable, ¿no? Y en este ranking, este deterioro de 3 puntos que hemos tenido con respecto al año anterior, ¿no? El año anterior sacamos 36, ahora 33. O sea, parece poquito, ¿no? 3 puntos. Sin embargo, estos 3 puntos que hemos caído representan un salto hacia atrás en el ranking Claro. de 20 posiciones. Estábamos el año pasado en el puesto Uno, 101 sí. y ahora pues hemos descendido al 121. Si seguimos así, vamos a llegar al grupo de países como, como Venezuela, como Haití, Claro. como Somalia, como Irán, que Sí, son pues los coleros sí. absolutos, ¿no? Samuel, Entonces, cuando más bien lo que deberíamos aspirar es a ponernos a mejorar cada vez, claro. a ir hacia el grupo de países Sí, que demuestran una reconocida capacidad para controlar la mayor clase de casos de corrupción. sí. Samuel, ahora, para mayor precisión, antes de entrar ya a los detalles, este estudio, ojo, porque muchos dirán, no, no, están seguro analizando el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Y como Pedro Castillo puede ser un cero a la izquierda, ¿no? Ahí tenemos a Silva, en fin, a todos estos. Entonces ya pues ahí se explica un poco, pero ojo, no. Este estudio, este estudio recién revelado por Transparencia Internacional analiza el gobierno de Pedro Castillo y también el año 2023 de Dina Boluarte. ¿Es así, Samuel? Sí, es también para que la audiencia lo pueda tener más claro. Ujú. Este estudio no es una encuesta, ¿no? No es una foto del momento. Las encuestas, como bien sabemos, son momentos muy limitados en el tiempo, donde ejércitos de encuestadores recogen la opinión de la gente sobre un tema determinado, ¿no? Aquí estamos hablando de otro tipo de fuentes. Ujú. Acá lo que alimenta el índice de percepciones de corrupción son estudios independientes que generan organizaciones internacionales, fundaciones internacionales privadas, centros académicos internacionales y organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, la unidad de inteligencia de la revista The Economist y otras instituciones independientes que cubren eh, bloques de tiempo, ¿no? Y efectivamente, como usted señala, en este caso en particular, el periodo que se cubre va desde el año 2022 hasta aproximadamente septiembre u octubre del 2023. Ujú. Entonces estamos cubriendo 2 periodos de gobierno, efectivamente el de Pedro Castillo, el último año de Pedro Castillo, y los más de la mitad del primer año de Dina Boluarte. Pero las preguntas que hacen estos otros estudios independientes también van por el lado de otros poderes del Estado, por la política, por la burocracia, por distintos niveles de gobierno. Entonces, es una visión general de la situación Ujú. de la corrupción en un país. Ahora, Poderes del sí. Estado,
niveles de gobierno y un periodo de tiempo extendido, ¿no? Y esa combinación de miradas es la que nos da esta situación tan preocupante que estamos comentando. Efectivamente, ahora hablamos de corrupción obviamente en el Estado, pero esto se refleja y se sigue reflejando en acciones obviamente de los actores políticos, de los actores que ejercen la función pública. Allí radica. ¿En dónde crees tú que se centra? ¿Cuáles serían los tres pilares en donde se refleja estos actos demostrativos de corrupción? Bueno, hay problemas serios y que hemos tenido a la vista en nuestro país el año pasado y que además el informe global de Transparencia Internacional subraya, ¿no? Que es las amenazas a la independencia de la justicia, ¿no? Como un factor fundamental eh, que se convierte en un elemento que dinamiza o más bien obstaculiza, cuando funciona bien, el avance de la corrupción, ¿no? Y cuando funciona mal, dinamiza y facilita, ¿no? Entonces, la justicia es un elemento clave y fundamental. Cuando está capturada por el poder político, cuando está a merced de los devaneos del poder político o del poder económico, ¿no? Se convierte más bien en un factor facilitador de la corrupción, ¿no? Correcto. Un segundo aspecto tiene que ver, y esto es algo que atraviesa a los distintos países del mundo, incluido el Perú, por supuesto, todo lo que tiene que ver con trámites en el Estado, particularmente procesos de contratación pública, pero también trámites en las entidades para facilitar la realización de negocios. Y entonces el, la corrupción aparece como una traba al libre mercado, como un impuesto a las empresas que quieren hacer las cosas bien y por lo tanto como un encarecedor de la vida económica de los países, ¿no? Y finalmente también se hace hincapié en en la influencia del poder político sobre la burocracia, ¿no? Transparencia Internacional también lo señala, el servicio civil tiene que ser libre, tiene que estar libre de las influencias del poder político, tiene que estar basada en criterios absolutamente meritocráticos y no estar expuesta al manoseo de las autoridades de turno, ¿no? Entonces, cuando esto no es así, se convierte también en un facilitador de la corrupción y ahí contribuye a que ésta se asiente y se expanda. Ah, Entonces, los tres factores sí. podríamos señalar. Ahora, yo me voy a centrar en la desinstitucionalización del Estado, ¿no? Que se está rompiendo el equilibrio de poderes. Desde el Congreso se intenta, pues, tomar el control, finalmente, del Estado en sus diversas instituciones. Hoy día ya se ha convocado finalmente para el lunes, pues, para ver el tema de la remoción de la Junta Nacional de Justicia, así con una celeridad impresionante, impresionante. A nosotros, a los peruanos, nos está matando la criminalidad y al Congreso ni la tos le da. Pero para ver lo de la Junta Nacional de Justicia, ahí sí avanzan pues a trote como caballos, ¿no? Y hay que recordar que están apurados porque en agosto, si mal no recuerdo, se tiene que elegir ya a los representantes de OMPE y al de RENIEC, a los jefes de OMPE y de RENIEC, que van a tener que ver las elecciones de 2026. Así que están corriendo, reitero, y disculpen tal vez el término, y si coinciden conmigo en buena hora, que están corriendo como caballos, pero cuidado, carrera de caballos, puede haber por ahí una parada de burros. Pero bueno, continuando contigo, Samuel, el desequilibrio de los poderes, la desinstitucionalización que existe en el Estado, eso también está abonando a este estudio. Sin duda, es tanto causa como consecuencia, ¿no?
y en esta situación que tan bien, que tan claramente señalas, efectivamente estamos viendo la consecuencia de la captura del poder, la postergación del interés público en razón de intereses particulares. Eh, el avasallamiento de lo que se conoce como sistemas de controles y contrapesos es un elemento fundamental de cualquier sistema democrático. Una vez que se captura, se avasalla, se somete, pues entonces ya las posibilidades de tener controles independientes se reducen al mínimo y por lo tanto lo que nos separaría de más bien de los países que están al fondo de la tabla, donde no existe para nada esta separación de poderes, donde no hay entidades autónomas, donde, donde las decisiones están a merced de la voluntad de quien está al mando del Estado, pues entonces poco a poco estamos yendo hacia escenarios de ese tipo. Y eso es peligrosísimo desde cualquier punto de vista, no solamente por la salud de la democracia del país, sino si nos queremos poner prácticos por una cuestión de necesidad económica. La inversión de las empresas que tanto necesitamos para poder retomar el crecimiento, la bonanza, no va a venir de la nada. Estos informes que he ido señalando, el mismo estudio de Transparencia Internacional, son datos que las empresas toman en Claro, cuenta cuando toman sus decisiones de definitivamente, inversión en los países. Entonces, definitivamente. eso nos puede poner también en un serio problema. Y Efectivamente, y quiero, sí, adicionalmente, solo para terminar esta parte, no olvidemos que estamos en medio de un proceso de candidatura a este club de economías vigorosas del mundo, que es la OCDE, ¿no? claro, tenemos el Y cuadro ahí, Samuel, claramente podemos esto va a ser colocar un el problema, cuadro. ¿no? Sí, podemos colocar el cuadro justamente de la OCDE, del OCDE, en donde el cual, pues, como bien dice, estamos candidateando, supuestamente tenemos que hacer los méritos para poder ingresar a este club, podemos decir, esta alianza, pero, como tú bien lo dices, ahí estamos re mal. Samuel, descríbenos esto, por favor. ¿Quién nos supera? O a quién superamos, mejor dicho, como para ver, analizar un poquito más. Sí, bueno, ahí solamente estamos mejor, estaríamos, suponiendo que ya fuéramos parte de la OCDE y nos comparamos con estos países, solamente estaríamos superando a México, ¿no? México ya es un miembro de la OCDE desde hace varios años y ya por los problemas por los problemas de Sí, ja. narcotráfico, de crimen organizado, la corrupción que facilita la actividad de estas bandas criminales, ha ido deteriorando su índice hasta Su tener posición. este puntaje Sí, tan tan bajo. magro de 31 puntos, ¿no? Tenemos la, Solamente lo superamos a ellos, ¿no? y vemos el APEC, también tenemos el cuadro ahí de APEC, que justamente este año el Perú organiza y está gritándolo los cuatro vientos, ¿no? Que va a ser, finalmente va a recibir a las economías de Asia y Pacífico. Ahí también, Samuel, estamos también por los suelos, ¿verdad? Sí, claro, también estamos ahí en las colas, ¿no? Ujú. Nuevamente, claro, superamos a México, superamos a Rusia, ¿no? Que Rusia es probablemente uno de los mejores ejemplos de esto que decíamos hace un rato, de donde la separación de poderes hace rato que fue superada, ¿no? O olvidada, Ujú, ¿no? ujú. Donde la voluntad del gobernante Vladimir Putin es la que se impone, incluyendo con la supresión física, la eliminación física de opositores políticos, como el asesinato que ha habido en una cárcel en Siberia del opositor del régimen Vladimir Navalny, ¿no? A quien lo han matado por ser
un opositor político. Entonces, Ujú. estamos mejor que Rusia. Ah, bueno, qué tal alivio, ¿no? Pero más bien yo invitaría a la audiencia más bien a ver quiénes están muy por encima nuestro, ¿no? Varios de los mejores países en el desempeño del control de corrupción están también en esta tabla, ¿no? Nueva Zelanda, que tienen, fíjese, 85 puntos, o Singapur y Canadá, que tienen 83, 76 puntos. Son países que sostenidamente han hecho, toman medidas, aseguran que se conduzca con transparencia la gestión pública, se aseguran que sus contrataciones sean competitivas, ¿no? Cuando hay algún escándalo, se detecta, se aísla y se persigue, ¿no? No significa que no haya corrupción en estos países, por supuesto, pero la diferencia está en Que cómo lucha, se se lucha. procesan Ujú. los casos y cómo reacciona la gente ante estos problemas, ¿no? Entonces la diferencia es, digamos, el contraste Es abismal, debería sí. ayudarnos a ver bien hacia dónde queremos dirigirnos como país, ¿no? Efectivamente, hay que estar en todo caso atentos a lo que vaya desarrollándose conforme transcurran los meses. Ya vemos que el Congreso está enfrascado en algo, está de alguna manera pues yendo a una especie de contrarreforma a lo que ya hemos tenido avanzado, ha ido contra el servicio civil, ha ido contra el SUNEDO y la calidad de la educación universitaria, ahorita está poniendo la mira en la Junta Nacional de Justicia. O sea, ¿qué tanto ayudan a fortalecernos como Estado? Nada. Y por el otro lado, la criminalidad va ganando terreno. Así que ni las instancias del Estado, podemos decir a través del Congreso o el gobierno, están haciendo algo y estamos pues, contra la pared en torno a la criminalidad. Samuel, lo único que nos queda como ciudadanos, ¿qué sería, Samuel, para terminar? Sí, solo para añadir a lo que mencionabas con respecto a las decisiones del Congreso, no olvidemos que han saboteado la colaboración eficaz, También, que es claro. un instrumento con el que contaban los fiscales para poder precisamente desbaratar redes criminales, y están con toda la intención de sabotear otro instrumento importantísimo en la lucha contra el crimen organizado, que es la extinción de dominio. La extinción de dominio es un concepto que le permite al Estado peruano quitarle la propiedad de los bienes a aquellas, a bandas criminales, aquellos bienes que hayan sido identificados como facilitadores de casos de lavado de activos, tráfico de drogas, También. ¿no? Si se detecta una avioneta, se puede quitarle la propiedad, el Estado se puede hacerle la propiedad de ella para que no siga siendo utilizada por las bandas criminales. Eso se lo quieren tumbar ahora en el Congreso también, ¿no? Quieren sabotear como si tuvieran, como si no fuera un problema la criminalidad organizada en nuestro país, ¿no? Y pues, ¿qué le queda a la gente? Sería muy bueno que la gente pudiera reaccionar ante estos zarpazos, ¿no? Ujú. Poder decirle basta a estas acciones que le hacen tanto daño a nuestra institucionalidad, nuestra vida en común, ¿no? Ujú. Cuando a veces la gente no entiende que la persona que mataron en una calle por un arreglo de cuentas tiene que ver con procesos de corrupción que están detrás, que facilitan el tráfico de las armas, el tráfico de las drogas y, y que nos ponen pues en riesgo como sociedad misma, ¿no? Entonces, la corrupción no es esa cosa que ocurre en las alturas, sino es algo que llega a poner en riesgo nuestra propia viabilidad como sociedad. Correcto. Samuel, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y darnos detalles pues, de este estudio, lo cual, como bien dice, nos tiene que hacer repensar, ¿no? Repensar qué estamos haciendo, intentar rescatar nuestro país de estos grupos minoritarios, porque son minoritarios. Estos 130 congresistas no van a controlar el país, no van a controlar el destino de los peruanos, o sea, es imposible.
Entonces, pero para eso, como bien dice, hay que reaccionar nosotros.